El saludo correspondiente a esta hora de la noche. Profesor Elío Caña, ¿cómo le va? Muy buenas noches, desde Yurimaguas les saludamos. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, un saludo cordial a ustedes quienes en estos momentos están transmitiendo una serie de noticias y a su disposición. Muchas gracias por la invitación. Bueno, acá te presento a mi compañero Edgardo Apajo también, quien estamos siempre en cada noche confrontando ideas que es importante. Las ideas hay que confrontarlas, también hay que debatirlas, también para tener un sustento realmente importante de lo que sucede en la actualidad política, social, económica del país. En ese ámbito de cosas, ¿cuál es su lectura, profesor Elío Caña, referente a este tema de adelanto de elecciones, que ya ha habido una votación recientemente para que sea el 2023? ¿Cuál es su lectura, por favor? En primer lugar, recuerdo una entrevista valiosa que tuvimos contigo en el mes de diciembre. Habíamos manifestado que la crisis política del país tenía una salida. Eso significaba un proceso electoral en el año 2023. Y que dicho proceso electoral se hiciera en el tiempo oportuno, tomando en cuenta y escuchando las exigencias que venían desde diferentes regiones del país y también entendiendo que la crisis generada a partir del golpe de Estado que dio Pedro Castillo Terrones y la elección de Dina Boluarte, lamentablemente iba a generar más dificultades que soluciones. Por tanto, creo que el tiempo nos ha dado la razón y estamos convencidos que el Congreso de la República, después de haber votado en el mes de diciembre que las elecciones se hicieran en abril del 2024, el día de hoy, con 78 votos a favor, han acordado adelantar dicho proceso para el año 2023. Por tanto, lo que actualmente en estos momentos necesitamos es la definición de las fechas del calendario electoral, y creo allí tiene que intervenir lo que es el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y otros órganos como la RENIEC, a fin de que todo ese proceso se alinee y se cumpla en fecha oportuna. Asimismo, este adelanto electoral tiene que definir también algunas cosas. ¿Cuándo es la primera vuelta? Definir la segunda vuelta. Además, también definir la fecha en la que debe asumir las funciones el nuevo presidente electo y también el nuevo Congreso elegido en este nuevo proceso electoral. Creo en medio de esta calor popular de las movilizaciones sociales que hay a nivel nacional, la noticia es importante, sin embargo no es la solución de fondo, no es una solución paliativa, una solución que no va a definir algunas cosas, como que por ejemplo hay sectores sociales, sectores políticos que están pidiendo también además no solo el adelanto, sino también están solicitando que se haga una consulta a la población en el término si están o no de acuerdo con una nueva constitución, es decir, que vaya acompañado con un referéndum. De tal manera que las aguas no van a volver a su calma, a su tranquilidad en pocos días. En todo caso, será motivo para iniciar un amplio debate en estos días, porque la confirmación de este adelanto de elecciones se tendrá que hacer en la segunda legislatura, que inicia el día 15 de febrero, para el cual ya hay un acuerdo de adelanto de esta legislatura. De tal manera que creo más que calma, necesitamos reflexión, análisis, propuestas propositivas y definiciones, y para esto creo medios de comunicación como ustedes, sus opiniones y todo eso van a ayudar muchísimo. Doctor Elío Caña, discúlpame Hugo, muy buenas noches, Edgardo Apajo le saluda, gusto de conocerlo a través de la tecnología. ¿Qué garantiza a todo el Estado peruano, porque somos todos y cada uno de nosotros, que cualquiera sea ya las condiciones, supongamos en el hipotético caso que mañana se soluciona, mañana volvemos a las urnas electorales con las agrupaciones, bueno, que están actualmente y que van a estar válidas, digamos, para presentar sus candidatos? ¿Qué garantiza de que una vez que volvamos a elegir, ¿no?, a 2 años o al año, ya estaremos con otra convulsión social pidiendo nuevamente un cambio y una nueva destitución? ¿En qué estamos fallando nosotros como población en madurez electoral? ¿En qué estamos fallando según su percepción profesional, doctor Elío? En principio te agradezco por la pregunta, porque permite profundizar, pero además también genera y exige una reflexión mucho más histórica, más estructural, más integral. En primer lugar, como dije en un momento,
estas elecciones van a resolver problemas de forma, problemas no de fondo, sino de forma. Es decir, adelantar las elecciones, tener una nueva representación, pero en medio de todo eso tenemos la misma constitución política del Estado, que es cuestionada por amplios sectores de la población, eso es uno. Pero por otro lado no resuelve los grandes problemas históricos que tiene nuestro país. Resulta que tenemos una débil representación política. Las organizaciones políticas del país muchas veces no son partidos políticos, sino responden a intereses de pequeños grupos, a intereses familiares, a intereses regionales o subregionales, y de tal manera que no tienen un funcionamiento cabal. Imagínense, en el proceso electoral que se van a desarrollar, sencillamente, ¿quiénes van a poder participar? Van a ser básicamente los partidos políticos que a la fecha están organizados y que tienen representación en el Congreso. Y no hay otras organizaciones más que puedan tener la posibilidad de participar con la posibilidad también de ganar o tener una mejor representación. De tal manera que seguramente cambiaremos de representantes, de personas, pero en el fondo vamos a seguir teniendo los mismos administradores de la crisis que administraron ayer, que administrarán ahora y también en el futuro. Por tanto, creo a la población le corresponde seleccionar una muy buena representación, pero los partidos políticos también deben hacer evaluaciones previas para que ningún ciudadano con denuncias, con problemas judiciales, comprometido con hechos incorrectos o la corrupción, ninguno de esos personajes participen como candidatos. Pero por otro lado también que la candidatura no sea pues sencillamente porque pagas más, das más de mayores cupos, haces mejores propagandas, sino al contrario, debe ser propuesta de ideas donde la ciudadanía tenga mayor activismo en participar en los debates que debe haber en las regiones, en las provincias, a fin de que ese candidato que se está presentando para la región o la provincia te exponga no solamente sus deseos de qué hacer, sino te plantee lo que entiende sobre el Estado, lo que entiende sobre gobernabilidad, lo que entiende sobre constitución, sobre derechos ciudadanos, la problemática del país, las alternativas. Y dentro de ese proceso de debate, de discusión, construir proyectos de desarrollo local, regional y finalmente definir un proyecto nacional de desarrollo, porque hasta hoy nuestro país lamentablemente no cuenta con un proyecto nacional de desarrollo y nuestra representación política de años que viene es historia conocida. Para tener éxito electoral en términos de votos, ganar un proceso electoral, mienten a no más. Y una vez que asumen la responsabilidad, lamentablemente no tienen un mínimo de compromiso para cumplir con toda su oferta electoral. Y entonces la gente inclusive ha normalizado y es común escuchar, ¿no? Dicen, es que estuvo en campaña, y como estuvo en campaña, ofreció. Y entonces, lamentablemente, la gente se embauca por un lenguaje florido, por planteamientos demagógicos, y por tanto creo necesitamos hacer más pedagogía política, mayor análisis, mayor concreción de las propuestas que hacen estos candidatos, y también que la gente no vote por una cara bonita, por quien hace más propaganda, por quien pega más gigantografías, sino por una representación que te plantee ideas, que te plantee propuestas, que te plantee proyectos, y que esos proyectos tengan también posibilidades, viabilidad y ejecución en el tiempo. Porque de pronto alguien te plantea proyectos ejecutables en 15, 20, 30 años y la gente cree que se va a cumplir en su periodo, de tal manera que hasta vota creyendo eso. Por tanto, creo que de esas falsedades tenemos que superar, tenemos que pasar de la parte demagógica a la puerta de las buenas y mejores ideas, y ojalá que en eso los medios de comunicación abran sus puertas para que haya sus debates y que los candidatos por lo menos sean elegidos siendo conocidos por la población. Porque en esta representación actual, por ejemplo, hemos tenido información, varios congresistas han sido elegidos sin ni siquiera haber hecho campaña. ¿Por qué? Porque fueron inhabilitados los números anteriores y por tanto por cifra repartidora o por porcentaje de ubicación de acuerdo a los votos han salido elegidos. Es decir, tenemos por ejemplo candidatos que han tenido 40, 50 mil votos y como no pasaron la valla electoral, no fueron elegidos, pero hay otros que tuvieron 3.000, 4.000 votos, pero como pasaron la valla electoral, su lista
presidencial, lamentablemente ingresaron a representar con este número de votos. Yo creo que estos temas nos deben llevar a orientarnos a que en las próximas elecciones haya reformas mucho más mesuradas, mucho más inteligentes, pero también que efectivamente lleve a la representación al Congreso a las personas que la población de la provincia o la región vote en mayor cantidad y no más en función a los porcentajes del voto nacional que genera algún candidato presidencial. Bueno, profesor Elío Caña, es cierto, vea, las sociedades han cambiado y los partidos políticos también han cambiado, pero su rol en la democracia representativa continúa siendo esencial. Sin embargo, en el Perú, la proliferación de nuevos partidos abrió espacios para el aventurismo político, sumado a electores dispuestos a votar siempre por el anti-establishment. ¿Cómo encontrar finalmente esa dicotomía entre que me gusta o que no me gusta, con partidos políticos, como se señala, evidentemente, que muchos son vientres de alquiler? ¿Cuál es su lectura, cuál es su opinión referente a este tema, señor? Bien, en primer lugar, tenemos partidos políticos nacionales inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones, tienen una estructura nacional, regional, y que si hubiera una democracia interna, los mismos partidos tendrían que autorregularse, proponer candidatos que tengan autoridad profesional, autoridad moral, que no estén comprometidos con problemas, y de tal manera que además no sea un candidato porque pone más dinero, sea el candidato, sino que efectivamente responda a la democracia interna de su organización política. Eso significa que tiene que haber las primarias en cada partido político para poder poner a la mejor representación de su zona. Eso es en primer lugar. ¿Usted estaría de acuerdo que se elimine el voto preferencial? Es una parte. Sin embargo, si hay un proceso electoral primaria, establecería una, digamos, un rango de candidatos según lo que le corresponda, el número 1, 2, 3, 4, y entonces una vez definido esto, tendría que combinarse un poco el voto del partido pero también el voto preferencial. Usted ha dicho algo importante, el tema de ir a una lista única bloqueada, que es importante también en plancha, que van desde el 1 hasta el 10, en las regiones seguramente en Loreto del 1 al 4, y eso tiene que ver con los partidos políticos, que haya elección interna en los partidos, fortalecer los partidos políticos, porque si el primer filtro no es un partido político, evidentemente no pasaría en la siguiente etapa de las internas, profesor Ocaña. Efectivamente, el primer filtro es eso, que los comités de los partidos políticos participen del proceso electoral y sean ellos quienes definan y hagan una lista, un filtro para poder elegir esa representación en cada región. Y en todo caso, eso es el primer filtro. En segundo lugar, tiene que haber una franja electoral realmente democrática y abierta para todas. ¿Qué significa? El candidato número 5 de todos los partidos tenga también la misma oportunidad que la lista, que el candidato número 1, por decir, para poder participar exponiendo sus puntos de vista, sus ideas, y no solamente tengan los números preferenciales, el espacio que muchas veces suelen dar los partidos políticos. Y entonces el mismo Estado debería de financiar esas franjas electorales en todos los medios posibles, pero también que se abran debates, que se abran confrontaciones, que se abran propuestas. Y finalmente, en una región, la representación creo que podría priorizarse para el tema congresal, la necesidad de que el candidato más votado, así no pase la valla nacional, pues estamos hablando para el Congreso, el que tenga representación, porque de lo contrario vamos a tener experiencias nefastas. Recuerdo, por ejemplo, en Cajamarca, creo en el año 2014 o 16, un expresidente regional tuvo un promedio de 230,000 votos, pero como estuvo denunciado, sencillamente no asumió y tampoco su partido político ganó, pero tenía tanta votación
pero como no pasó la valla electoral, no tuvo representación. ¿Cómo salvar ese paso que usted indica? Por ejemplo, en Loreto, hace muchos años, recuerdo un candidato al Congreso de la República estaba encarcelado por una prisión preventiva. Es cierto que había cometido un delito, pero todavía no terminaba, estaba en prisión preventiva, no había una condena todavía. Él iba con el número 1. Su partido no pasó la valla electoral, se llamaba Fuerza Democrática con Alberto Borea. No pasó la valla electoral, pero él sacó más o menos más de 80.000 votos y no logró esa representación. Sí, justamente en un proceso electoral sería interesante que esas representaciones mayoritarias de las regiones tengan representación en el Congreso, porque en buena cuenta es esa persona que tiene esa cantidad de apoyo, es la que va a tener vocería, va a tener apoyo, va a tener respaldo social y además también va a tener la autoridad moral y el apoyo social para movilizar una serie de iniciativas desde su región, a favor de su región, pero también para el país. Sin embargo, el tema también es lo siguiente, volvemos al anterior, los partidos políticos y también la legislación debe impedir que personas cuestionadas o investigadas en estos casos o en procesos de investigación no deben ser partícipes de estos procesos electorales. Porque de pronto, como usted indica, hay personas que están encarceladas, ganan un proceso electoral y sencillamente no pueden asumir porque tienen esos temas. Y por otro lado, están quitando la oportunidad a ciudadanos honestos, modestos y responsables la posibilidad de representar realmente a su región o a una parte del país. Creo que esto corresponde a alguna reforma que tiene que ir trabajándose y por eso en algún momento inclusive se manifestaba que debería haber una separación de la elección, es decir, un proceso electoral único para la elección de presidente, vicepresidente, primera y segunda vicepresidencia, y otra elección distinta para la elección de las representaciones congresales, ¿no? Sí, y eso nos evitaría estos temas de mayorías o minorías del candidato presidencial. Definitivamente, doctor Helio, tiene que haber reformas en el proceso electoral y yo comparto su punto de vista en el cual las elecciones del Poder Legislativo, que es presidente, ¿no? Y el poder, el ejecutivo, que es presidente, y el legislativo, que es congresal, se debería sacar, digamos, que ese tema de valla electoral, ¿no? Y debería ser por mayor votación cada representante que tenga en lista cada partido. O sea, tendríamos que buscar la forma. Yo quiero enfocar la siguiente pregunta mía, doctor. Hoy en día esta coyuntura política que vivimos está enfocado a un reclamo hacia los poderes principales del Estado, ¿correcto? Como que le estamos culpando a los gobiernos principales, es cierto que cometen sus errores, todo, pero en base a la pobreza que tienen nuestras poblaciones en todas nuestras regiones, ¿ya? Y desde que existe la descentralización económica, y usted lo sabe, cuando se crearon las regiones, ya pues el dinero es derivado por diferentes partidas a cada uno de los municipios, gobiernos regionales y todo. Puno, por ejemplo, que es el gestor de estas marchas que tenemos ahora y que busca en alguna forma llevar su reclamo porque está siendo abandonado, se sienten abandonados y dicen que hay alto índice de pobreza. Puno, por ejemplo, si mal no recuerdo, no tengo la cifra exacta, pero son cerca de 400 y tantos millones ya de soles que son asignados a Puno, a su gobierno regional, ¿no? Son miles de millones que entran porque tienen su canon es altísimo. Canon minero. Su canon minero es altísimo, ¿no? Pero aún siguen en pobreza y nosotros como población estamos mirando que el problema está en el gobierno central con respecto a lo económico. Y yo creo que no, el problema está en nuestras autoridades locales, que ese dinero está yendo pues más en gastos corrientes que en gastos de inversión. ¿Cómo entender a la población que cuando ya el gobierno central ejecuta el presupuesto general de la República, ya se van las asignaciones presupuestales y el dinero está allá y muchas de las autoridades locales terminan devolviendo el dinero al gobierno central porque no ha tenido la capacidad de gasto? ¿Cómo planteamos un cambio en este nuevo Congreso que va a venir? Porque hay que hacer cambios, se pide cambio de la Constitución y hay que ver muchos cambios en realidad para que nosotros como población también sepamos realmente a quién primero, en primera instancia, exigirle que el desarrollo, por ejemplo, en este caso nosotros estamos en la provincia de Alto Amazonas,
básicamente la capital Yurimaguas, el desarrollo no compete directamente ya al gobierno central, ya en una forma directa, sino en una forma directa a los gobiernos locales y regionales, porque ellos elevan el expediente técnico cuando son macroproyectos o cosas pequeñas cuando son dentro de su propio presupuesto. Pero la mayoría de las autoridades se encauzan a una lucha o a un paro, a una huelga hacia el gobierno central, cuando en realidad ya todo lo tienen ellos acá y no saben en alguna forma intervenir o destinar ese presupuesto. Sí, gracias. Muy interesante y exige un análisis bastante amplio desde los temas macroeconómicos, los temas de las necesidades y las demandas regionales. Hace poco analizábamos estos temas de los presupuestos regionales y se veía de que en nuestro país casi un 80% de las regiones del país en el año 2022 han invertido menos del 60% de su presupuesto de su región en lo que significa proyectos. Nuestras regiones están siendo muy eficientes gastando lo que es planillas, como usted decía, porque debemos saber que hay dos tipos de presupuestos. Hay presupuestos para proyectos y hay presupuestos para actividades. Y por tanto, los gobiernos regionales y también las municipales no se salvan de ello, frecuentemente saben gastar más los presupuestos de las actividades, que tienen que ver con planillas, gastos sociales y otras, pero con respecto a lo que son proyectos, no suelen o no son capaces de gastar. De tal manera que muchos recursos de las regiones son devueltos a economía y finanzas al finalizar el año fiscal. Y obviamente esos presupuestos se vuelven a recuperar en el año siguiente y no podrás invertir si no tienes proyectos realmente sustentados que garanticen la ejecución de ese proyecto. Y aquí falta mucha voluntad política. Por un lado, por ejemplo, economía y finanzas no te permite la inversión de tus proyectos si no está con estudios completos. Pero si hay voluntad política, sencillamente se destina la ejecución de los proyectos sencillamente con perfiles. ¿Por qué? Porque hay una decisión política. Y un ejemplo clarísimo es la inversión que hizo Alejandro Toledo en lo que es la interoceánica, para unir la carretera de Hilo hacia la frontera con Brasil y Bolivia. Allí no hubo estudios técnicos, pero sí solamente hubo perfiles y se ejecutaron los proyectos. De tal manera que eso ocurre con muchas obras, con muchos proyectos, y de pronto los gobiernos regionales no tienen los técnicos suficientes para garantizar este tipo de estudios. Es más, la duración o el tiempo de duración para hacer los proyectos demoran tanto de que muchas veces es concluido cuando ya está en el segundo o tercer año de gobierno y el tiempo ya no les es suficiente para la ejecución, menos para la conclusión de los proyectos. Y eso también nos lleva a ver otro problema más grande. Tenemos un Estado muy burocratizado, un Estado con leyes que no agilizan estos procesos, pero por otro lado también se destinan muchos recursos y tiempo al tema de estudios en proyectos que muchas veces tampoco tienen sustentabilidad. Eso tiene que ver también con la capacidad profesional de nuestros técnicos para poder elaborar, sustentar y garantizar la aprobación de dichos proyectos. Y por otro lado, lo que tenemos que ver también suena bonito cuando decimos que somos un país descentralizado. Lamentablemente las regiones no son regiones autónomas, sino son regiones dependientes de economía y finanzas. De tal manera que, por ejemplo, en el sector de educación, donde más conocemos los que somos docentes, para aprobar presupuesto para una escuela X de la zona rural más alejada del país, tiene que pasar por elevación de un informe que haga, o a partir de un memorial de la comunidad, tiene que llegar a la unidad de gestión educativa local, esto tiene que hacer sus estudios, deriva a la región deriva al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación envía al sectorista de Economía y Finanzas, de tal manera que mientras se aprueba ese presupuesto, los niños que ingresaron en el mes de marzo van a tener el profesor garantizado recién el mes de julio o agosto, o casi finalizando el año. Y ese hecho que comentamos en educación es tan parecido también en diferentes otros sectores. De tal manera que Economía y Finanzas es la gran institución que concentra poder político, poder económico y toma de decisiones desde Lima, cuando ese aparato debería ser adecuadamente descentralizado a las regiones, tecnificando áreas especializadas pero libres de corrupción en todas las regiones. ¿Para qué? Para que los grandes proyectos que se reservan los ministerios sean realmente discutidos, debatidos en cada región y ejecutadas allá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Loreto, ¿qué necesita? Una carretera
interoceánica que realmente garantice el ingreso y salida de tantos productos y recursos que tiene Loreto. Pero lamentablemente el gobierno regional no puede invertir en carreteras nacionales porque eso está reservado para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. De tal manera que esos recursos que podría invertirse allá, ¿quién lo tiene que decidir? El Poder Ejecutivo. ¿Quién lo tiene que decidir? El ministro de Transportes y Comunicaciones que tiene tanto dinero. Pero ese presupuesto no lo puede ejecutar el gobierno regional. ¿Por qué? Porque sencillamente el gobierno central se ha reservado por poder político y otros intereses el derecho de la ejecución de grandes proyectos. Y eso estamos hablando, por ejemplo, en este tema de la carretera. Igual ocurre también en diferentes campos, en el turismo, en la agricultura, en la educación y otras más, en la industria. De tal manera que las regiones, lamentablemente, podríamos decir en propaganda que efectivamente hay descentralización, tienen recursos, sin embargo no tienen capacidad operativa, no tienen capacidad de gasto, no tienen recursos profesionales para poder hacer los grandes estudios en tiempo récord y también esa ejecución. Últimamente, por ejemplo, ha ingresado un modo de ejecución de proyectos, es el convenio de Estado a Estado, el Estado peruano con el Estado de Gran Bretaña, por decir. Y lamentablemente, si bien es cierto, esas formas de ejecución de proyectos tienen agilidad, sin embargo también demandan altos costos. ¿Por qué? Porque los costos de los presupuestos o de los proyectos a ejecutar tienen estándares internacionales, de tal manera que un proyecto que posiblemente en nuestro país puede costar 40, 50 millones, a nivel de esos convenios ya no te cuesta ese monto, sino te cuesta casi al doble del monto que estamos comentando. De tal manera que en realidad nos hemos convertido en un país que hemos buscado diferentes formas de ejecución de proyectos, pero sin embargo necesitamos superar esa valla de ser malos ejecutores. Y para ser buenos ejecutores necesitamos líderes, necesitamos emprendedores, necesitamos gobernadores, congresistas, autoridades, con capacidad de estar pensando no en ellos ni en su organización política, sino de estar pensando en el desarrollo del país, en el desarrollo de nuestras regiones, en el desarrollo de nuestras municipalidades, de nuestros pueblos más alejados del país. Mientras eso no ocurra, seguiremos en estos temas, seguiremos en esta problemática que hoy nos está agobiando a nivel nacional con las movilizaciones, las protestas y tanta necesidad de visibilización de nuestras comunidades frente a un Estado que por años ha olvidado. El día de hoy veía, por ejemplo, un informe, decía que 5 regiones del país hasta la fecha no tienen ninguna ejecución de gasto de su presupuesto. ¿Por qué? Porque están envueltos en estos temas de la movilización y estamos hablando de regiones como Puno, como Apurímac, como Moquegua, como Arequipa, donde lamentablemente la población está esperando inversión, pero estas movilizaciones están paralizando. Yo creo que necesitamos, para dar salida a este tema, una voluntad política por parte de la presidenta Dina Boluarte del Congreso de la República, por un lado para forzar al Congreso a renunciar al cargo, y por otro lado el Congreso de la República asuma su responsabilidad y promueva este proceso electoral en tiempo récord, como lo propuso, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones, manifestando que sí es posible hacer un proceso electoral en un promedio de 8 meses. Yo creo que estamos en ello, pero estos temas de fondo que ustedes han preguntado, tenemos que seguir debatiendo y debatiendo con gente especializada, conocedora, con gestores, para hacer del Estado un Estado eficiente, con capacidad de hacer proyectos y que resuelvan los problemas de nuestra población. Es verdad, profesor Elío Ocaña, falta políticos con visión innovadora. En realidad usted ha hablado de varios temas que tienen que merecer una reforma desde el gobierno, desde el Estado en sí. Vea, ha sido grato pasar esta noche con usted. Una última pregunta para terminar. ¿Usted estaría de acuerdo que en el Perú volvamos a la bicameralidad? Porque, cierto, antes del golpe de Fujimori del año 92, el Perú contaba con 180 diputados y 60 senadores. El Senado es una cámara reflexiva, con gente mayor. La Cámara de Diputados más, digamos, más perspicaz, más ágil en el debate. No hay mucha reflexión allí. Sin embargo, la Cámara de Senadores era escenario que era el filtro prácticamente para que una ley salga mucho mejor. ¿Cuál es su opinión referente a este tema, profesor Ocaña? Yo creo que la bicameralidad es una necesidad, pero de ser debatida en las condiciones actuales es un aprovechamiento de los partidos políticos que están representados en el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque ellos están viendo básicamente
como no hay reelección en el cargo, lo que están buscando es ubicar otro espacio para llevar allí su representación y defender sus intereses, que bueno fueran nacionales, sino los intereses partidarios, sectoriales o intereses mezquinos. Creo la bicameralidad nos permitiría, por ejemplo, para debatir mejor nuestros problemas nacionales, para tener también dos instancias de reflexión y de debate de ideas, pero también tendría que ser dos formas distintas de elección. ¿Para qué? Para que permita de que la Cámara de Senadores, que la Cámara de los intelectuales, de los políticos formados, de quienes quieren y buscan el destino del país, sea el quien sopese las decisiones de la Cámara de Diputados o de la Cámara Baja, o como cualquier otro nombre que podría llamarse, de esa primera Cámara, que es más social, más encontrada con el interior del país y con los pueblos, ¿no? Es decir, la Cámara de Diputados o el Congreso de Diputados o la Cámara Baja sería como la representación social de las regiones, y la Cámara Alta o los de senadores sería como la representación pensante, consciente, más reflexiva, más decente del país. Pero con la representación política que actualmente tenemos, hay mucho que desear, y ojalá que nuestro país tenga esta oportunidad y tengamos todos nosotros la posibilidad de proponer y de ser escuchados. Le agradezco nuevamente la posibilidad de comunicarnos con usted. Gracias nuevamente por esta posibilidad de conocer su opinión referente a lo que está pasando en el Perú. Voces como la suya es importante en momentos muy críticos que vive el Perú. Un abrazo a la distancia. Si algo tiene que decir a la opinión pública de esta provincia, le escuchamos, profesor Ocaña. Sí, en nuestra condición de decano nacional del Colegio de Profesores del Perú, el día de hoy hemos visto un nuevo atropello. El Ministerio de Educación ha emitido un decreto supremo número 2, con el cual está disolviendo la representación del Consejo Nacional de Educación y reduciendo de 24 miembros a 12 miembros, y manifestando de que en un plazo de 12 días estarán reestructurando su representación. El 24 miembros significaba por lo menos buscar una representación de la diversidad del país. Sin embargo, 12 miembros se reduce seguramente a buscar una representación que responda a los intereses y los deseos del Ministerio de Educación. Pregunta importante, porque ¿cuál es la motivación que ha hecho que finalmente se recomponga esta Comisión Nacional de Educación? En días pasados, creo que ha sido el día 24 o 25 de enero, el Consejo Nacional de Educación emitió un pronunciamiento exigiendo diálogo al Poder Ejecutivo y rechazando una serie de acciones que se viene haciendo y de violencia en contra de la población movilizada, la intervención a San Marcos y otras. Por tanto, por haber pedido diálogo y solución a los problemas, esto es la respuesta que hace el Ministerio de Educación y el gobierno de la señora Dina Boluarte. Y esto es un tema más en educación, porque recordemos, la semana pasada han suspendido de manera abierta el proceso de nombramiento, que tenía que haber sido en el año 2023, están llevando para el año 2024. Y luego en un diálogo con el SUTEP han manifestado que estará en diciembre del 2023. Sin embargo, todos estos procesos electorales van a modificar todo ese asunto. Por otro lado, el tema de ascenso de escalas, que tenía que haberse hecho para el mes de marzo, lo están pasando para el mes de julio, y el tema de concursos para acceso a directivos de instituciones educativas y especialistas de las unidades desconcentradas del Ministerio de Educación, lo están pasando para el año 2024. Y estos temas también van junto con otras, como por ejemplo la contrarreforma de la SUNEDU, con el cual están autorizando para que las universidades de lucro retornen a hacer negocio con educación. Pero por otro lado, también el día 25, el bloque magisterial, que es la representación en el Congreso de los seguidores del presidente Lacado, han presentado una iniciativa legislativa, un proyecto de ley, donde indican que se debe autorizar el funcionamiento de las universidades no licenciadas a la fecha. Es decir, lo que están buscando en el Congreso es legislar a fin de garantizar la precariedad educativa en nuestro país. Creo que estos hechos nos están advirtiendo, nos hacen ver que tenemos un gobierno que no está apostando por la pluralidad, por la democracia, por el desarrollo educativo, ni por promover una mejor educación, sino al contrario, lo que están buscando es manipular a las organizaciones para que la representación sea el famoso chicheñor.
Y creo que de esos tiempos ya hemos pasado. Le agradezco a ustedes por permitirme hacer conocer este pronunciamiento nuestro. Ya están circulando una serie de pronunciamientos del Foro Educativo, del Consejo Nacional de Educación, de los ex miembros del Consejo Nacional de Educación, de algunas universidades y personalidades sobre estos temas. Y esperamos que pronto el Ministerio de Educación derogue este decreto supremo número 2 a fin de que no se atente contra la pluralidad y la democracia. Ya, lo olvidaba. Y también el decreto supremo 01, el decreto que regula la contratación docente para el año 2023. Es una norma definitivamente atentatoria que no reconoce ni valora el derecho de los docentes contratados, por lo menos siquiera para hacer una protesta o por lo menos para movilizarse u organizarse, como en toda sociedad civilizada, en sindicatos. De tal manera que entre muchas de ellas lo que manifiesta es que la patronal o el director de la institución educativa fácilmente podría remover del cargo a estos contratados por cuando estos asumen una posición de lucha o exigencia por sus derechos y otros como parte integrante de una organización sindical o movimiento sindical. Muchas gracias, profesor Ocaña, gracias nuevamente. Gracias a nuestro productor por este contacto. Parece que el problema va a persistir en realidad.